Voy a intentar hacer un breve resumen sobre el Capricho. Otro momento clave del camino. Vemos una nueva bandera. Buah, este lugar es mágico, te lo juro. So now we are leaving for the adventure. The perfect place to get lost and really to feel the Camino. Buenos días. Hoy he madrugado un poco. Bueno, en verdad no he madrugado mucho. Me he despertado como a las 7:30. Y hoy vamos a ir a visitar el Capricho de Gaudí a las 10:30. Entonces tengo un rato. Y lo que he hecho es desayunar pronto. Y ahora voy a echarme un bañico a la playa. Y aquí está la playa. Está chula, ¿eh? Voy a intentar hacer un breve resumen sobre el Capricho. Así que vamos allá. Gaudí se caracteriza por representar sus obras y la naturaleza. Entonces, como que la naturaleza está muy vinculada al Capricho y como que el Capricho está muy vinculado a la naturaleza. Y aquí, dentro de las rocas, no me acuerdo con qué técnica, pero sin cemento y sin nada, hizo una cueva para los días de calor y tal. Y aquí, pues eso. Está súper fresco. Y ahora voy a explicar más o menos la estructura del Capricho. Es como una alegoría a la obertura de clave de sol y en este caso clave de girasol en el centro de la casa. Buscando esa funcionalidad que quería, hay como un invernadero con plantas tropicales y naturales, y de tal forma que funcionase como un calefactor natural que regulara la temperatura de toda la casa. Entonces, todas las habitaciones conectan con este invernadero y hay constantes representaciones de naturaleza. Por ejemplo, hay como mirlos de madera, y supongo que esto antes estaría mucho más tupido de plantas. El recorrido de la casa empieza justo por donde sale el sol por la mañana, de tal forma que cuando se despertaba por la mañana, pues justo venía el sol de aquí y tenía una terraza nada más salir de la habitación principal, bueno, con estas vistas. En toda la casa hay metáforas musicales, por ejemplo, y cada techo es diferente. Y aquí he escuchado como que en total el número de piezas de metal del techo es el mismo número que de teclas tiene un piano. Creo que son 84, 80 y algo eran. Entonces, está como todas las habitaciones llenas de este tipo de metáforas. Pero aquí la metáfora musical que hay está en la vidriera, que es un mirlo en un piano y una abeja con una guitarra. Y de esta forma vamos recorriendo la casa en el sentido en el que iría alumbrando el sol. Y este era su estudio donde trabajaba, que creo recordar que de profesión era abogado de los principales marqueses de Comilla y tal, y también arquitecto. Entonces aquí hacía sus proyectos y pues eso, tenía vistas. Una cosa interesante es que este lado de la casa da al norte, creo, y tiene doble
doble vidrio para que se cree una capa de aire aquí y proteja más contra el frío. Y que esto es muy común ahora en nuestros días, pero que para la época esto era algo muy innovador y solo está en esta parte de capricho de la casa. En el otro lado no está. Y todas las habitaciones, por ejemplo, la habitación principal, el baño, el estudio y todas las demás salas están en contacto con el invernadero. Este es el salón principal, pero están dando una explicación. Y aquí es donde se solían hacer las reuniones y tal. El techo estaba hecho para que el sonido de la música y tal se escuchase mejor. Y están diciendo como que en todas las ventanas de la casa, al subirlas y bajarlas, se escuchaba como una melodía porque había como campanitas y tal. Lo que pasa es que ahora no se escuchan y no están. Y no está permitido ni subir ni bajar. Pero esta era como la zona donde se hacían las fiestas, las reuniones con todos los burgueses y tal. Pues se hacían en esta sala. Y siguiendo el ciclo del sol, aquí vuelve a conectar otra vez al invernadero. Esta es otra entrada, que creo que era donde se recibía inicialmente a los invitados. Y por último, esta otra sala de la parte baja. Y aquí era donde una sala dedicada a eso, para fumar, para relajarse al final del día, cuando ya no había tanta luz, porque era como un clima más apacible, con otra chimenea. Y hay constantes referencias, pues eso, a la naturaleza, a los mirlos, bueno, estas son hormigas, creo, voladoras. Y ahora vamos al desván. En el desván la curiosidad es que era donde vivían los sirvientes. O sea, normalmente en estas épocas como que los sirvientes y la gente de las cuadras y de limpieza y tal, como que se veían relegados a vivir en, pues eso, en zonas más secundarias, con menos luz, con condiciones más pobres y tal. Y ahora en Gaudí un dato era como que los mimaba y los cuidaba bastante bien y les reservó toda la parte alta del desván, de tal forma que podían ir a cualquier parte de la casa sin pasar por las estancias donde están los invitados y tal. Entonces vamos hacia allí. Entonces aquí es donde dormían los sirvientes y la gente que eran sirvientes de Gaudí. Y aquí ahora se hacen algunas exposiciones temporales, pero ahora no hay ninguna. Y la verdad que es un sitio con bastante luminosidad y ahora, hoy en día, el desván es como la parte más cotizada de la casa, ¿no? Pues en su día estaba solo reservada para sirvientes. De esta forma, por aquí arriba, este es el invernadero, los sirvientes podían cruzar a cualquier rincón de la casa sin tener que atravesar. Un dato curioso es que Gaudí, solo cuando tomó la posesión de la casa, murió a los 7 días. Así que solo pudo vivir aquí 7 días. Esta es una vista de por fuera del invernadero de la torre, que no se puede subir. Ahí está el pobre chico alemán, así que ya nos vamos a dar un tapero. We can go. Estamos entrando a San Vicente de la Barquera después de 2 hours walking o more. 3 hours walking. Momento clave del camino, otro momento clave del camino. Vemos una nueva bandera, a new flag.
Tras este puente, we are where? En Asturias. In Asturias. Y abandonamos Cantabria. Y nos queda the last community to go is I don't know. Galicia. 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 Think we are in Asturias. Gracias. Pues desde que hemos subido de Asturias no hemos parado de subir. Up, all the time, up. Está aquí una ermita con nuestras vacunchas. Nos quedan 5 kilómetros para el albergue y supongo que hoy me da tiempo de lavar la ropa y disfrutar de la playa. Y esta casa, es que lo he leído en la aplicación, es el claro ejemplo de Indianas people, something like that. Los indianos, que son los que fueron a gente de aquí de España, de Asturias, que fueron a las Américas y volvieron con mucho dinero y se hicieron unos casoplones por aquí y ayudaron a construir iglesias y tal. Pues eso es lo único interesante que hay en este pueblo que se llama Colombres. Y otra casa de estilo indiano, que se llaman aquí la huella indiana. Son casas, supongo que serían campesinos que no tenían nada y luego vinieron aquí y se hicieron de oro. Good morning, buenos días. Pues acabamos de salir del albergue, el primer albergue de Asturias, y vamos hacia Llanes. Mira, llevamos como una hora andando, así hemos salido a las 10. Estoy con Alemania y Eslovenia. y hoy creo que vamos a acampar al lado del mar. Así que guay. Pues seguimos caminando antes de llegar a Llanes. Y aquí abajo creo que hay una cueva que menos mal que nos hemos encontrado esta familia, que nos han dicho que se puede ir por allí y acaba siendo el mar. Así que a ver qué tal. I think maybe this one. Creo que es esta. Es la cueva. It's really dark. Cool. Oh, there's water here. ¡Wow! ¡Qué pasada! Wow, esto está guapísimo, ¿eh? ¡Wow! Y además esto no está señalizado ni nada. ¡Come on! Esto no está señalizado en el camino. Careful here. Wow. Wow. Yes. Look this. Yeah, I have it. Mirad. Ah, un cangrejo. Ah, it's like my finger. Es un cangrejo de las cavernas. Hasta luego.
think we have to be careful because the water goes. Okay. Wow. Wow, aquí no hay nada. Aquí acaba. Wow, este lugar es mágico, te lo juro. Pero hay que tienes cuidado con la cabeza porque te la puedes partir en dos. Hostia, me he caído otra vez. No sé si va a ser un poco peligroso lo que voy a hacer, pero quiero ir por aquí. Hostia. Esta es la cueva, el final de la cueva. Quiero ir por aquí, hacia el otro lado. Así que allá vamos, espero no resbalarme. ¡Wow! ¡Es increíble! Salimos de la cueva, que tiene una luz que deslumbra que no ve un puto carajo, pero le va a alumbrar al pobre Melvin, que si no, you don't see nothing. No. What time is it? It's late. Wow. Sorry. Es que si me alumbra a mí no vemos el camino. Y aquí está la salida. Oh my eyes. La salida of the cave. Muy bien, una victoria muy bien. ¿Desde dónde estáis caminando? Desde, bueno, él es de Irún, yo desde Hendaya. ¡Qué vistas! Y qué acantilado. Y vaya camino. Be careful, ¿eh? Hostia, aquí nos vamos a dejar la piel, chaval. ¡Ah! Hostia. Ah. Sin duda, esta parte de Asturias es espectacular. Aquí los acantilados, hay una playa aquí que igual nos damos un baño, les voy a intentar convencer. Y las cuevas que van por debajo de los acantilados hasta el mar son increíbles. Aquí un pequeño acantilado y quiero ir a esa playa igual a bañarnos. No sé. Nos hemos juntado otra vez con una chica eslovaca, Eslovenia, no sé cómo se dice. Y increíble. Increíble. Luego grabo más. Chao. No sé si se oye, pero estos son... Se llaman bufones, que son como chimeneas que se forman del mar, salen por aquí, y cuando hay más marea, el mar está más revuelto, sale la chimenea para arriba. Y creo que hay más de estos más allá, sobre todo después de Llanes. Nos han dicho que hay unos más chulos, así que a ver si pillamos tormenta o marea y los podemos ver porque salen como de aquí, como 20 metros para arriba, y deben estar bastante guapos. Hemos hecho como 15 kilómetros creo, pero entre que eran todo curvas, subidas, bajadas, acantilados, la cueva, los bufones, pues nos hemos entretenido bastante y llevamos toda la mañana andando.
Así que nada, a ver si llegamos pronto. Vamos a probar la sidra. ¿Cómo funciona esto? Ah, yes, ok. Para escaldarla. Ok. Prost. No words. Qué reventada de subida. Esta es una ermita. A ver qué ermita es. Supone que estamos en la última subida antes de llegar a Llanes. Pero fue a las 4 de la tarde y vaya calor que hace. Llegamos. This is Llanes. Por fin. Playa del Sablón. Yeah, we have to find our friends. Que no sé dónde coño están. These ones, ¿no? Wait, wait, wait. I want to swim, please. How do you know it works? How do you know? Yeah. That was the cider. All right, you have my face now. Oh my god, no, it's wine time. Okay. So now we are leaving for the adventure From Llanes to to a camping, we don't know where, the but perfect place to get lost and really to feel the Camino. Try to convince Pablo to come with us. And we will try to convince Pablo. Stop breathing. Arrête là, tu me saoules. And try to convince Pablo to come with us. this is Pablo. This is Pablo. Traveling. Gros plan sur Pablo. My eyes. Hey. Vas-y, mange là. So Pablo, do you want to come with us and camp? We don't know where, we don't know how. I love the don't know when, how, and where, but I already went, how, and there. But that's not Book it adventure. there, so- It's not like the Pablo. He's not the Pablo we know. starts at 10. Now we are too late. Tinto vino. Ah, el vino tinto. Vino tonte. Sorry. Vino tonte. I'm too drunk to camp. This was the sentence of the day. I'm too drunk to camp. À vous les studios. Pues andar 6 o 7 kilómetros después de Llanes, vamos a dormir aquí. En esta maravilla de sitio. Vaya playa de aquí, colega. Para bañarse mañana recién levantados. I didn't try to find it. I was waiting for Son dos. Crazy people. Hola, chico. La gueule. Wow, it's really nice.